Muy bien, pues vamos a compartir la palabra. Charito. Así es que le pido por favor que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Mateo. Vamos a ir primeramente a Mateo capítulo 28 y vamos a leer acerca de lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ser llevado al cielo. Y dice así, el versículo 18, capítulo 28, versículo 18, dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí podríamos hablar de muchas bendiciones que el Señor Jesús nos declara, como la bendición esta que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí podemos saber y entender que para todos los creyentes nacidos de nuevo, los que hemos sido llamados con un propósito, todo creyente ha sido llamado con un propósito. De hecho, Dios diseñó un propósito glorioso y maravilloso para todo ser humano, solo que el ser humano, al apartarse de Dios, por causa del pecado, por causa de la ignorancia, por causa del rechazo, no conocen el propósito de Dios. Pero aquí Dios nos dice que Cristo está con nosotros y su promesa es que Él envió el Espíritu Santo a nuestros corazones, el Espíritu de Cristo a nuestros corazones para no dejarnos huérfanos, sino adoptarnos como hijos suyos. Por eso el Señor Jesucristo, en la víspera de que el Espíritu de Dios viniera y estuviera siempre con los discípulos en el bautismo del Espíritu Santo, en el poder de Dios, pero Él declara, porque en la nueva creación no solo el Espíritu de Dios nos recrea en un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, sino que Él está con nosotros en su bautismo, en su poder, para que no vivamos una vida sin fruto, para que no vivamos una vida débil, para que no vivamos una vida infructuosa, una vida sin éxito, pero Dios nos ha llamado a vivir en el éxito de Cristo a través de crearnos nuevas criaturas para que a través de renovar nuestra mente con la palabra, esa nueva creación que hay en nosotros manifieste su poder en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo, inclusive en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir según Cristo. Pero vamos a enfocarnos particularmente en lo que dice en el versículo 19. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Y más allá de lo teológico, de lo religioso o de lo cultural, porque religiosa y culturalmente hablando, un discípulo era aquel que tenía un maestro. Un discípulo era aquel que tenía a alguien que lo enseñaba, que lo dirigía, que lo convertía, un tutor. Así es que en la historia, no solo de los judíos, pero también de la humanidad en general, cuando los padres se afanan, se abocan, se preocupan, y lo digo de esta manera para hacer una separación entre que todo esto es posible hacerlo en Cristo o sin Cristo, pero cuando esto sucede, que los padres se enfocan en transmitir sus enseñanzas, sus comportamientos, su manera de pensar a sus hijos, entonces podemos decir que los hijos son un reflejo de sus padres. Y en la historia pasada, es decir, quizá no en esta década, pero en la década pasada y en las décadas anteriores podemos ver a hijos no solo que se comportan igual que los padres, que piensan igual que sus padres, pero que trabajan en lo mismo que sus padres y hacen las cosas de la misma manera que sus padres. ¿Esto es malo? No, de ninguna manera es malo. Esto no es malo, sino esto es correcto, esto es parte de la vida del ser humano. Pero es muy importante que podamos entender
que entonces es muy importante que podamos entender y apreciar que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Y como le decía, más allá de verlo en una cuestión, digamos que religiosa, más allá de verlo en una cuestión, digámoslo así, de obligación, más allá de verlo como nosotros siendo maestros o siendo tutores y teniendo discípulos, que esto el mismo Señor Jesucristo lo dijo, hacer discípulos. Lo que quisiera que observáramos es cómo es que fuimos llamados a ser, para transmitir lo que somos a otros. ¿Cómo es que fuimos llamados a ser en Cristo? Recuerde, sin Cristo no somos nada. Ahora somos como Jesús es, somos en Cristo. Pero ¿cómo fuimos llamados a ser para transmitir lo que somos a otros? Ahora, cuando hablo de transmitir lo que somos a otros, no me refiero a nuestra persona, a yo transmitir mis sueños, mis pensamientos, mis maneras y mis formas como quizá en el mundo se ha hecho, pero a transmitir las maneras y las formas, los pensamientos, los sueños y los deseos de Cristo en mi vida y en tu vida hacia otros. Dios no nos llamó para duplicarnos o para replicarnos en otros en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hacer y de pensar, sino Dios nos llamó a, si lo pudiéramos ver así, a replicar y a duplicar la fe, la revelación, la bendición que hemos recibido en Cristo y lo que tenemos en Cristo a otros. Es decir, que otros se conviertan en quizá la visión que tenemos en Cristo, la bendición que nos ha sido en Cristo, el camino que hemos seguido en Cristo, las maneras y las formas que hemos recibido de Cristo para otros. Y a esto yo le llamo el legado. Y aunque en el mundo el legado se conoce como todas aquellas obras altruistas, aquel entendimiento científico, aquellas actitudes pacíficas o de bondad, aquellas características humanas que alguien, sistemas de pensamiento que alguien deja a otros, no solo puede ser a su propia familia, sino a sus amigos o quizá a sus conciudadanos o inclusive a las naciones o al mundo entero. Pero me refiero particularmente a que nosotros hemos sido llamados a ser como Jesús es, a manifestar lo que Jesús es, porque Jesús nos ha dado su llamamiento, su bendición, sus recursos, su naturaleza, para que nosotros podamos participar de ella. La misma Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para participar de la naturaleza divina de Dios. Nos ha dado su palabra, nos ha dado la fe, nos ha dado la abundancia de su gracia, el regalo de su justicia, nos ha dado su espíritu. Así es que el legado que fuimos llamados a dejar en este mundo es el legado que tenemos en Cristo. Es, si pudiéramos decirlo así, la visión que tenemos en Cristo. Todos tenemos una participación, todos tenemos una razón de ser en este mundo en Cristo, no sin Cristo, en Cristo. No estoy hablando, y quiero quedar muy claro, no estoy hablando de mis actitudes educativas o de mis alcances educativos, o no estoy hablando de mis logros empresariales o de negocios, no estoy hablando de mis logros en el matrimonio, no estoy hablando de mis logros como padre, no estoy hablando de mis logros como conciudadano o de mis obras benéficas
o de mis obras o manifestaciones pacíficas. No, estoy hablando de Cristo, estoy hablando de la palabra de Cristo, estoy hablando de la fe de Jesús, estoy hablando del llamamiento de Jesús para mi vida, para tu vida. Ir y hacer discípulos no es ir a reflejar mi vida en otros, es ir a reflejar a Cristo en otros. Y para eso Cristo nos abunda con su gracia, con su justicia, y por eso la Escritura es clara y dice que debemos abundar en la fe, que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones para que nosotros podamos replicar, para que nosotros podamos discipular, para que nosotros podamos causar que otros se conviertan a Cristo, que otros se conviertan en la fe, que podamos participar con otros de la misma fe que Dios nos ha dado, del entendimiento, de la gracia, de la justicia, de la sabiduría, del mover del Espíritu de Dios inclusive, del poder de Dios inclusive, pero cada uno de nosotros fuimos llamados a esto. Y no podemos transitar en la vida sin quehacer, sin entendimiento, solo enfocándonos en nosotros mismos. No, fuimos llamados a dejar un legado. Es muy importante que lo entendamos en Cristo. No solo Moisés, estuvo cerca de él Josué, alrededor de 40 años. Y Josué fue puesto en lugar de Moisés. Josué aprendió de Moisés, pero lo que Josué tomó como bendición es lo que la palabra del Señor había hablado a Moisés y ahora le estaba hablando a él. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Josué. El mismo David instruyó a su hijo, Salomón. Y aunque Salomón era joven, muy joven cuando fue rey, pero recibió las instrucciones de su padre. David dejó un legado a Salomón en Cristo, en la palabra. Pero el reflejo más glorioso que nosotros podemos ver de este legado es lo que Jesucristo dice. Jesús dejó a sus discípulos y Jesús dejó a todo aquel que creyera en él, porque dejó su espíritu para que a través de su espíritu nosotros seamos testigos fieles de Jesús. Así es que, por eso Jesús es el principio de todo, Jesús es el pilar de todo, Jesús es el centro de todo y lo debe de ser de nuestras vidas. Miren, vamos a buscar otra escritura y ahora por favor acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 2 y aquí vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento basado en la abundancia de gracia y en la justicia de nuestro Señor Jesucristo por la palabra y el poder del Espíritu Santo en la vida de dos personas. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2. 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, es decir, aquí le escribe una carta a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor, fidelidad y dinamismo en el servicio cristiano. Así es que aquí es muy interesante que Pablo le llama hijo a Timoteo. Y no es que, como se conoce equivocadamente, de que Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. No, aunque sea lo que se refiere, pero particularmente espiritualmente somos de Cristo. Somos como Cristo, no somos de nadie más. Y no tenemos como padre a otro, sino a nuestro Padre Dios. Y el mismo Espíritu Santo que nos ha sido dado, da testimonio a nuestro espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, que somos hijos de Dios, y el mismo espíritu que mora en nosotros puede clamar Abba Padre. Pero en este caso dice Pablo, amado hijo, ¿a través de cómo? ¿O cómo fue que
Pablo se atreve a decir a Timoteo, amado hijo, es decir, hijo en la fe, porque de alguna manera Timoteo fue concebido en la palabra que Pablo predicaba, la palabra de Cristo. Es decir, Pablo fue como un tutor, como un maestro para Timoteo. Y aquí vemos que Pablo deja un legado a Timoteo. Y aunque no vemos digamos que no vemos bíblicamente la historia de cómo Timoteo se desarrolló después de la partida de Pablo, pero Timoteo era mucho más joven y Timoteo hizo su trabajo. Y lo que está escrito del apóstol Pablo está definido, está revelado en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Pero Pablo imprimió, inspiró, instruyó, discipuló a Timoteo con la palabra de Cristo. Y aunque Timoteo era libre para decidir su camino, el apóstol Pablo le indica una y otra vez que tuviera cuidado y que apreciara y se guiara y se dirigiera por la palabra del Señor, inspirada por Dios, útil para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir. Shalito.